Te permite reducir la ansiedad, la tensión y los estados depresivos. Disminuye el insomnio, la fatiga y mejora la salud física y mental. No es ningún remedio milagroso. Es el impacto de la reducción de la jornada laboral en un grupo de trabajadores y trabajadoras de Portugal, luego de que más de 40 empresas realizaran una prueba piloto durante el segundo semestre de 2023 para acortar la semana de trabajo a 4 días. Soy Santiago Mayor y esto es La Internacional. En el año 1930, el prestigioso economista John Maynard Keynes escribió un famoso ensayo titulado Las posibilidades económicas de nuestros nietos. Allí, analizando el enorme crecimiento de la economía mundial desde la Revolución Industrial, pronosticó que para 2030 la jornada laboral sería de apenas 15 horas semanales. Desde su perspectiva, esta sería la consecuencia lógica de un desarrollo progresivo que permitiría satisfacer cada vez más las necesidades básicas de la población y el reemplazo del trabajo humano por tecnología. Keynes también contemplaba que, durante los años previos a la escritura de su ensayo, varios países habían reducido la jornada laboral, llevándola de 10, 12 y hasta 16 horas por día a solo 8. Fue el caso de Uruguay en 1915, México y la Unión Soviética en 1917, España, Francia y Dinamarca en 1919, mientras que en Estados Unidos y el Reino Unido se había aplicado parcialmente. Incluso en aquel entonces, la Organización Internacional del Trabajo, fundada en 1919, apuntaba a la jornada de 8 horas diarias como el ideal. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué el pronóstico de Keynes no se cumplió? La respuesta es bastante sencilla. El economista británico no contempló que la reducción de la jornada laboral nunca fue una consecuencia necesaria del desarrollo económico del capitalismo. Importantes luchas obreras, manifestaciones e incluso revoluciones, como la rusa o la mexicana, debieron suceder para lograr una distribución más justa del tiempo de trabajo. 100 años después, a pesar del enorme desarrollo tecnológico y el crecimiento económico que sí se dio como Keynes esperaba, las horas de trabajo siguen siendo, en el mejor de los casos, las mismas, o, incluso, se han extendido producto de la precarización laboral. Es que desde la lógica del sistema de acumulación capitalista, las innovaciones que permiten aumentar la productividad se vuelven un medio para incrementar los márgenes de ganancia y no para satisfacer las necesidades humanas. Según el último informe del Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre, más conocido como Oxfam, desde 2020 la riqueza apropiada por los billonarios de todo el mundo creció 34%, lo que supone un ritmo 3 veces mayor que la tasa de inflación mundial. Como contracara, los salarios de 800 millones de trabajadores y trabajadoras no se mantuvieron a la par del incremento de precios, lo que supuso una pérdida de 1,5 billones de dólares o el equivalente a trabajar 25 días gratis. Vamos desde el principio. ¿Qué es esto de flexibilizar el trabajo? Es la herramienta que usa el neoliberalismo para cambiar la reglamentación laboral y recortar las conquistas y los derechos laborales que consiguieron los trabajadores durante años y años de lucha. Es algo que viene pasando desde hace décadas en todo el mundo. ¿Qué es lo que se flexibiliza? Las condiciones para contratar y despedir, la jornada laboral, la diversidad de tareas y las remuneraciones. Entonces, lo primero que tenés que saber es que flexibilizar implica un cambio en la relación entre capital y trabajo para el beneficio exclusivo del primero. Vacaciones, obra social o asistencia médica, aguinaldo, pago de horas extras, sindicalización, son algunos de los derechos que fueron atacando, incluso hasta querer borrarlos. Las derrotas y el retroceso del movimiento obrero durante las últimas décadas explica en gran medida la situación actual de las y los trabajadores en todo el mundo. La ofensiva conservadora y neoliberal iniciada en la década de 1980, caída de la Unión Soviética mediante, permitió a las clases dominantes recuperar parte del terreno perdido durante el siglo XX. Pero entonces, ¿por qué discutir hoy la reducción de la jornada de trabajo? ¿No hay otros problemas más urgentes como el desempleo, el subempleo, el pluriempleo, la precarización laboral y los salarios que no alcanzan para vivir? Sí, y justamente por eso es un buen momento para dar este debate. La degradación del mercado laboral ha modificado de manera estructural la perspectiva de vida de millones de personas en el mundo. 1 o 2 generaciones atrás, para una masa importante de la población, el trabajo arduo permitía proyectar un futuro,
construir una familia, acceder a una vivienda, viajar. Eso, que fue producto de condiciones históricas particulares e irrepetibles, ha desaparecido. La idea de ganarse la vida trabajando suena tan ridícula como anacrónica. Es que bajo las condiciones actuales, el camino hacia el éxito económico es mucho más viable a través de la especulación financiera, el rentismo o la herencia. A eso nos ha llevado este sistema. Trabajar no garantiza ni la propia subsistencia y el agotamiento laboral producto de tener 2 o 3 empleos se volvió moneda corriente. Por eso, reducir la jornada es una bandera que el movimiento obrero puede y debe levantar en pos de una vida más digna. Realidad virtual para el Museo de Arte Contemporáneo de Lisboa. En este estudio de arquitectura diseñan y trabajan con proyectos de inteligencia artificial. Es una de las 41 empresas portuguesas que se han sumado al proyecto piloto de la semana laboral de 4 días. El gobierno no ha dado subvenciones, pero sí apoyo técnico. A falta del informe final que se conocerá en abril, el 95% de las empresas lo ven con buenos ojos. Del lado de los trabajadores destacan una mejoría de los indicadores de la salud mental. Hay que señalar que, recientemente, en todos los países en los que se realizaron pruebas de reducción de horas o días de trabajo sin reducción de salario, el impacto fue positivo. El caso portugués, que mencionamos al principio, es uno de los ejemplos más recientes. Allí, 41 empresas que abarcan unos 1.000 trabajadores y trabajadoras decidieron achicar la semana laboral a 4 días desde mayo de 2023. Según los primeros datos del estudio, encabezado por los investigadores Pedro Gómez, profesor de Economía de la Universidad de Londres, y Rita Fontinia, profesora de Gestión Estratégica de Recursos Humanos de la Universidad de Reading, el índice de ansiedad entre los trabajadores descendió un 21%, el de fatiga un 23%, el de insomnio o problemas para dormir un 19%, el de estados depresivos un 21% y el de sensación de soledad un 14%. Además, el 65% afirma que pudo pasar más tiempo con su familia y dedicarse al cuidado personal. En la misma línea, casi un 60% de los encuestados apuntó que pudo dar más tiempo a sus aficiones e intereses y casi un 45% a estar con sus amistades. Finalmente, el porcentaje de trabajadores y trabajadoras que afirman que es difícil o muy difícil conciliar trabajo y familia descendió del 46 al 8%. Y ante la pregunta más general de si es posible conciliar trabajo y vida, las respuestas negativas pasaron del 50,5 al 9,5%. Estudios similares se hicieron en otros países. Por ejemplo, entre junio y diciembre de 2022 se probó en el Reino Unido, abarcando a unos 3.000 empleados. Más de la mitad de las y los trabajadores aseguró que la semana laboral de 4 días aumentó su capacidad. El 71% afirmó que les redujo el agotamiento. Alrededor del 40% se sintió menos estresado y el 54% experimentó menos emociones negativas. El resultado fue tan positivo que la mayoría dijo que no cambiaría de trabajo ni siquiera por un mejor salario. Es necesario contraponer estos datos con las estadísticas oficiales del gobierno británico, que señalaron que, en 2019, antes de la pandemia, la mitad de las licencias solicitadas fueron por estrés, ansiedad y depresión provocada por el trabajo. Esto se inscribe en lo que el filósofo Mark Fisher denominó privatización del estrés y al que calificó como elegante en la brutalidad de su eficiencia. Sostiene Fisher que el capital enferma al trabajador y luego las compañías farmacéuticas le venden drogas para que se sienta mejor. Así, las causas sociales y políticas del estrés quedan de lado mientras que, inversamente, el descontento se individualiza e interioriza. Este proceso decanta en un voluntarismo mágico, reforzado por un sentido común hegemónico que nos exhorta a estar constantemente excitados y optimistas, en el que si no tenemos éxito es por nuestra culpa, lo cual nos empuja a una mayor ansiedad y estrés por no alcanzar los objetivos. Al mundo lo mueven el dinero y el amor, pero no el amor romántico ni el amor fraternal. Nuestro sistema económico se sostiene gracias a la red de cuidado y tareas domésticas que realizan día a día millones de mujeres. Las mujeres ingresaron masivamente al mercado laboral en las últimas 5 décadas. Sin embargo, en Argentina, las horas que las mujeres dedican a las tareas del hogar y de cuidado de menores y ancianos no disminuyeron.
Esto implica una doble jornada laboral para la mayoría de las mujeres trabajadoras y, por lo tanto, menos horas para descansar, estudiar o disfrutar del tiempo libre. Quienes cuentan con mayores recursos tienen la posibilidad de contratar a alguien para las tareas domésticas y de cuidado. Ese alguien suele ser otra mujer que en general está contratada de manera precarizada. A su vez, esa empleada deja a sus hijos e hijas al cuidado de un familiar que usualmente también es mujer. Al no poder conciliar con su vida personal, muchas mujeres tienen que abandonar el mercado laboral o tener trabajos en peores condiciones sin posibilidad de desarrollarse profesionalmente. La reducción de la jornada no tiene un impacto positivo solo en el ámbito estrictamente laboral. El informe de Oxfam, antes mencionado, revela que el trabajo no remunerado de las mujeres en el sector de cuidados y tareas domésticas representa 10,8 billones de dólares anuales para la economía, lo que equivale a 3 veces el tamaño del sector tecnológico mundial. En el caso de mi país, Argentina, de acuerdo al informe El aporte de los cuidados al PBI, elaborado por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género en 2023, estas tareas representaron el 16,8% del Producto Interno Bruto en el año 2022. Se trata de la actividad que más aportó a la economía nacional por encima de la industria y el comercio. ¿Y qué tiene que ver todo esto con las horas de trabajo? Simple. El mundo laboral sigue estructurado en función de un modelo de vida masculino en el que el varón puede pasar varias horas fuera del hogar, porque las tareas domésticas y de cuidado las realiza de manera gratuita otra persona, en su mayoría mujeres. Para colmo, en el caso de aquellas que tienen un empleo remunerado, esto además las somete a una doble o triple jornada, ya que no son actividades intercambiables. Como si esto no fuera suficiente, las mujeres que realizan las mismas tareas que los hombres en el mercado laboral ganan un 23% menos en promedio según datos de Naciones Unidas. Esto se conoce como brecha salarial. En ese sentido, además de luchar por una mayor igualdad en el mundo del empleo formal, una reducción de la jornada o semana de trabajo es la condición de posibilidad para una mejor distribución de las tareas domésticas. Pero cuidado, no hay que confundir esta propuesta con el planteo neoliberal de flexibilidad, que, según sus ideólogos, permitiría amoldarse mejor a las tareas del hogar, cuando en realidad supone una profundización de la precarización en la que se trabaja sin solución de continuidad ni descanso. Este tipo de empleos suelen encubrir el fraude laboral mediante mecanismos de contratación de falsos autónomos, supuestos emprendedores o los llamados contratos de 0 horas, en los que no existe salario fijo y se paga a destajo. Por eso, si vamos un poco más allá, el objetivo debe ser el reconocimiento de los trabajos domésticos y de cuidado considerados por la ideología capitalista y patriarcal como deberes femeninos, morales e improductivos. Si esta tarea fuera puesta a la misma altura que el empleo socialmente reconocido y se pagara de manera acorde, redundaría en una reducción de la jornada laboral. En palabras de la filósofa Silvia Federici, lo que tenemos que demostrar es nuestra capacidad de exponer el trabajo que ya realizamos, lo que el capital nos está haciendo y nuestra fuerza para combatirlo. La lucha por el control del tiempo de trabajo es también una lucha feminista por la igualdad de género. Uno de los efectos beneficiosos que tiene esta jornada de 4 días es que reduce la huella de carbono de las empresas. Microsoft en Japón lo implementó y redujo un 23% el consumo de electricidad y, por tanto, redujo la huella de carbono también. O sea que al final salimos ganando todos. Como si todo esto no fueran razones suficientes, hay que señalar que la reducción de la jornada laboral es también una política en pos de la preservación del ambiente. La economista estadounidense Juliet Schor encabezó un estudio a comienzos de la década de 1990 en el que evaluó el impacto ambiental en los 27 países que integraban en ese entonces la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Allí estableció que si se redujera en 1/4 la carga horaria laboral, se podría disminuir la huella de carbono de esos países, entre los que se cuentan algunos de los más contaminantes del mundo, en un 30%. Breve aclaración. La huella de carbono se utiliza para estimar las emisiones de gases de efecto invernadero liberadas a la atmósfera por los consumos directos o indirectos de materiales y energía, por parte del individuo, de una organización, evento o producto, traducidos en emisiones equivalentes a dióxido de carbono. Sigamos. Una investigación titulada Horas de trabajo y emisiones de carbono,
impulsada por Anders Färmstad, Mark Paul y Anthony Underwood, publicada en 2019, evaluó la huella de carbono en distintos hogares estadounidenses en función de la carga horaria de trabajo de sus integrantes. Arribaron a la conclusión de que los hogares con más carga horaria tienen una huella de carbono significativamente mayor. Esto se debe a que, por ejemplo, debido a la falta de tiempo para cocinar, deban recurrir a pedidos a domicilio que llegan en motocicleta, comidas envasadas que se cocinan en microondas y otro tipo de productos envueltos en capas y capas de plástico. Por otra parte, aunque con menos impacto inmediato, la disponibilidad de mayor tiempo libre permitiría a las personas que así lo dispongan realizar otro tipo de actividades de esparcimiento que demandan más dedicación. O, como lo denominan Kate Aronoff y Thea Riofrancos, un ocio libre de carbono o hedonismo ecológico. La falta de tiempo limita considerablemente lo que podemos hacer en esos pequeños lapsos en los que quedamos librados del trabajo. En la mayoría de los casos, debido al agotamiento y la necesidad de aprovechar de inmediato esa disponibilidad, realizamos consumos individuales a través de pantallas y dispositivos sin siquiera salir de nuestro propio hogar. Rara vez el extenso horario laboral nos habilita a realizar paseos, socializar con familiares y amigos o alejarnos de la ciudad hacia lugares de descanso y recreación. Es por eso que desde una perspectiva ambientalista debe contemplarse la reducción de la jornada laboral, ya que, como señalan Will Strong y Kyle Lewis en su libro Horas Extra, se trata de un instrumento de bajo costo y alto impacto para disminuir las emisiones de carbono y, al mismo tiempo, mejorar la vida social. Si tu vida es solo ir del trabajo a casa, de casa al trabajo, hacerte el tupper para el día siguiente, dormirte exhausto, levantarte y volver a empezar, pues entonces no eres nada libre, ¿no? En realidad el grado de libertad de una persona se puede medir fácilmente por cuántas horas tiene al día para hacer aquello que desea. En todas las empresas que han probado esta reducción de la jornada laboral, los índices de ansiedad o de depresión de los trabajadores bajan. Es muy sencillo pensar esto. ¿Qué hace todo el mundo cuando está mal? ¿Qué necesita? Pues necesita charlar, necesita pasear, necesita que le escuchen, necesita poder tomarse tiempo. Eso hoy es un lujo para los ricos, que son quienes disfrutan de más tiempo. Bueno, nosotros lo que queremos es ir liberando paulatinamente a nuestras sociedades de horas de trabajo para que ganen en horas de vida. ¿Eso es factible? Sí, la tecnología lo hace factible. Y además eso produce entornos laborales más sanos y más productivos. Lo expuesto hasta ahora es una enumeración de argumentos que resaltan el carácter positivo de trabajar menos. Es una lucha por la salud mental, por la igualdad de género, por la preservación del ambiente. En definitiva, por mejorar nuestra calidad de vida. Pero quizás el obstáculo más importante que hay que enfrentar es una lógica que atraviesa todo el espectro ideológico de que el mundo, nuestra sociedad y nuestra vida deben ordenarse en torno al trabajo. Que los sectores empresariales lo defiendan es lógico, pero también es un eje transversal para proyectos supuestamente alternativos o incluso antagónicos. La idea de que el trabajo dignifica ha sido utilizada por movimientos políticos que proponen una mejora en las condiciones de vida de la clase trabajadora. Incluso la llamada modernización socialista, que primó en la Unión Soviética durante el siglo XX, estuvo fuertemente atravesada por el aumento de la producción y la centralidad del trabajo. Se trata de un enorme triunfo para quienes se benefician del trabajo ajeno, porque en el capitalismo todo el tiempo es tiempo de producción en potencia. O, como escribió Carlos Marx en su obra cumbre El Capital, desde la perspectiva capitalista, el obrero no es otra cosa que fuerza de trabajo, y en consecuencia, todo su tiempo disponible es, por naturaleza y derecho, tiempo de trabajo que debe dedicarse a la autovalorización del capital. Quizás, quienes estén escuchando esto, consideren que ya no sucede, que los empresarios ahora tienen otra mentalidad. Sin embargo, en septiembre de 2023, cuando se discutía un proyecto de reducción de la jornada laboral, el dirigente de la Unión Industrial Argentina, Julio Cordero, expuso ante el Congreso Nacional su rechazo a la propuesta. Yo limito la jornada, entonces usted tiene que trabajar menos. ¿Para qué? O sea, ¿está mal trabajar? ¿Estamos en contra del trabajo? ¿Para qué? ¿Para ir afuera a hacer qué? A esta idea de que no tenemos nada que hacer afuera, se suma que el espacio de trabajo es un lugar profundamente antidemocrático y carente de libertad. La pregunta en realidad es, ¿por qué querríamos pasar tanto tiempo ahí? La mayoría de las personas jamás toleraríamos que el Estado ejerciera un control tan minucioso de nuestra intimidad. Sin embargo, lo hacemos cuando se trata de nuestro empleo. Las jefaturas se eligen de arriba hacia abajo,
Se impone una vestimenta e incluso otros aspectos estéticos, horarios para utilizar el baño, comer o hablar con otros seres humanos. La actividad política o sindical suele estar restringida, incluso aquella que se hace por fuera del espacio laboral puede resultar punible. Y el desarrollo tecnológico no ha aplacado eso, al contrario. La utilización de inteligencia artificial, por ejemplo en los depósitos de Amazon, ha llegado a refinarse al nivel de detectar dónde están las manos de cada empleado. Si no están trasladando paquetes, si las tienen en sus bolsillos en un momento de descanso, el sistema los denuncia. Ni los totalitarismos más feroces han establecido un sistema de dominación tan asfixiante como las empresas capitalistas. Sin embargo, ahí estamos la mayoría de los días de nuestra vida. Y algún fanático del libre mercado podría responder que uno puede irse de allí, renunciar, que somos, entre comillas, libres de hacerlo. Por supuesto, podríamos ir a buscar trabajo a otro espacio de antilibertad empresarial o morir de hambre. En definitiva, la alternativa que se nos ofrece es dictadura del trabajo o muerte. Las reducciones de la jornada laboral a lo largo de la historia estuvieron directamente relacionadas con la fortaleza de la clase trabajadora, sus sindicatos y sus partidos políticos. A su vez, estos triunfos retroalimentaron esas organizaciones. Por eso, es importante que más allá de la defensa de los derechos conquistados y la resistencia ante los embates empresariales que buscan erradicarlos, las y los trabajadores tengamos propuestas hacia el futuro. Que seamos capaces de construir una perspectiva de esperanza. El nivel de desarrollo tecnológico no puede ser para beneficio exclusivo de accionistas y algunos pocos CEOs. La posibilidad de producir más en menos tiempo y con menos esfuerzo debe redundar en una vida mejor para el conjunto de la sociedad, en una distribución del tiempo de trabajo que permita garantizar empleo para todos y todas, al mismo tiempo que amplía nuestros espacios de libertad, que nos devuelva la posibilidad de habitar un espacio público saludable, igualitario y sostenible. Soy Santiago Mayor y esto fue La Internacional.